En nuestro segundo video, con respecto a las causales contra la madurez espiritual, la esperanza es que quienes permanecen en una infancia espiritual finalmente crezcan en madurez y produzcan un fuerte impacto sobre la familia, la comunidad y la nación. Hay doctrinas que deben estar claras en nosotros como cristianos, y quizás hasta el momento esto no ha sucedido. Puede ser que quizás nunca suceda, pero para que un avivamiento y un cambio de vida verdaderamente espiritual tengan lugar, es necesario superar varias barreras, y comprenderlas es crucial para el cristiano. A continuación veremos una, ¿cierto?, que sería la segunda causa, que es con respecto al escepticismo al estudio. Escepticismo es generalmente cualquier actitud o duda hacia el conocimiento. Estudio es aplicar la inteligencia a ejercitar el entendimiento para adquirir un conocimiento de algo. La subcultura cristiana padece de una profunda desconfianza hacia el estudio. En muchos casos, esta aversión o sentimiento de rechazo al estudio obedece a una desconfianza hacia los que estudian. No hay duda de que el mal estudio existe. Algunos cristianos quieren escuchar sermones prácticos, no quieren escuchar sermones que enseñen con estudio. Me refiero al respaldo bíblico, el texto en su contexto. Otros afirman que el estudio divide, de modo que concluyen en que todo el estudio es perjudicial. Debido a tales actitudes, muchas iglesias le advierten a los pastores que eviten enseñar doctrina. ¿Esto es una actitud bíblica? ¿Existen razones por las que es importante estudiar? Punto 1. El estudio de Dios es el tema más importante del mundo. La palabra de Dios es la verdad. Dice la Biblia en Juan 17:17. Dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Esta palabra de la verdad es inspirada por Dios, que no miente. Dios nos dice que su palabra es útil para enseñar, reprender, corregir e instruir en la justicia. Segunda de Timoteo 3:16. Todo esto nos informa que el estudio de la doctrina bíblica es el campo más importante de estudio que podríamos nosotros jamás estudiar. Punto 2. El estudio de Dios une a los cristianos en la verdad, el verdadero compañerismo con Dios y con el pueblo de Dios. Para esto se requiere la verdad. La unidad del Espíritu Santo puede ser disfrutada donde haya unidad de la fe. En Efesios capítulo 4, verso 3 en adelante dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz. Verso 4, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Verso 5, un Señor, una fe, un bautismo. Verso 6, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, y por todos y en todos. Verso 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Verso 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todos en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo. Pues la luz no puede tener compañerismo con las tinieblas. En 2 Corintios capítulo 6, verso 14, nos dice: no os unáis a un yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el pueblo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. La Biblia es la fuente de la verdad. Punto 3. El estudio protege a los cristianos de los errores perjudiciales. La palabra de Dios separa la verdad del error. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, enseñando la sana doctrina, en 1 de Timoteo capítulo 1, verso 9, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas, matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y pérjuros, y para cuantos se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio de Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado, le dice el apóstol Pablo a Timoteo. Y el mismo Timoteo, en 1 Timoteo capítulo 4, verso 6, si esto enseñas, estas palabras enseña a los hermanos, serás muy buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Es importante, la palabra de Dios.
mientras advierte en contra de la falsa doctrina. También le advierte, ¿cierto?, en 2 Corintios, en el capítulo 11, verso 3. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús, el que hemos predicado, o si recibéis otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, ¿bien lo toleráis? Dice en Gálatas capítulo 1, verso 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente de lo que os hemos anunciado, sea anatema. En 1 Timoteo capítulo 4, verso 1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Aparte de un entendimiento de la doctrina, ¿cómo puedo uno saber qué constituye herejía y cuáles herejías son particularmente destructivas? Herejía es una opinión o un conjunto de ideas que se oponen a las creencias consideradas irrevocables. El estudio es necesario. Para obedecer la Escritura necesitamos estudiar de Dios. No es solo un estudio literal, porque aquellos que creemos nosotros, nuestra doctrina, determinarán cómo vivimos en nuestra práctica. Nuestro creer acerca de Dios y su palabra determinan cómo vivimos día a día. Los cristianos necesitan aprender la doctrina bíblica para obedecer plenamente al Señor. Obedecer los mandamientos de la Biblia y sus significados es algo que necesita estudio, necesita dedicación. ¿De qué otra manera puede uno saber qué constituye la fe que fue transmitida a los santos? Finalmente, ¿por qué usted debiera estudiar de Dios? Porque usted ya es un estudiante. El estudio no es algo solo que el pastor tiene que hacer. Todos nosotros creemos algo acerca de Dios y por lo tanto somos estudiantes por derecho propio. Sin embargo, necesitamos preguntarnos si lo que creemos es correcto y el estudio puede ayudarnos a responder esa pregunta. El estudio no es solamente para trabajar en la iglesia, sino también para que seas testigo de Cristo tanto en el hogar, en la iglesia y en la sociedad. Que seamos un impacto, como comenzábamos al comienzo, y esto debería ser así, no solamente en nuestra ciudad, sino que también en la nación, como también en nuestro entorno. Que mi buen Dios les bendiga grandemente. Sigamos orando por nuestra ciudad, por nuestro país, por nuestro entorno, por nuestra familia, por nuestra iglesia.